Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexandra Muñoz. En esta ocasión estoy junto a los compañeros Joan Jaramillo y la compañera Estefanía Quintero. Nos reunimos en esta tarde porque queremos hacer una pequeña tertulia acerca de la versión virtual del libro Ready Player One del escritor Ernest Cline. Tenemos varios tópicos que queremos ir desarrollando a medida de la charla. Entonces, bueno, para iniciar, a mí me gustaría mencionar como primer tópico en este libro la cultura popular del entretenimiento de los años 80 como consecuencia del desarrollo de la tecnificación, lo que vendría a ser un proceso que modificó la estructura de la familia y de la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo con este tema? Primero, hacer la aclaración que la cultura popular de los 80 es una cultura netamente del entretenimiento, porque hay un cambio de estructura en la mentalidad o en el concepto que tiene el hombre como sociedad y como familia. Con este tema del tecnicismo, con la revolución industrial, nos acercamos entonces a una necesidad del hombre por salir de su casa. El hombre al volverse experto, al volverse técnico en alguna ciencia, deben ir a las grandes empresas a trabajar. ¿Y qué pasa? Los adultos salen a trabajar y los niños se quedan en casa. Y entonces eso hace que sean básicamente los niños y los adolescentes los que consuman la gran cantidad de cultura de la época. Por eso entonces se alimenta para esta época de los 80 una cultura más hacia el entretenimiento, más hacia la distracción, más hacia distraer la mente. Además, porque todo ese tema del tecnicismo, de la revolución industrial, si bien trae al hombre un progreso técnico en el tema de la industria, en el tema del avance tecnológico, trae un retroceso o le genera cierto aburrimiento en su condición del ser, en su estado de vida. Entonces eso hace que el hombre tenga que trabajar en un horario, una rutina de lunes a viernes y que el fin de semana decida estar en su casa simplemente viendo televisión, simplemente pasando un canal tras otro. Y entonces allí es donde empieza a generarse esa cultura que conocemos como la cultura popular del entretenimiento. Para hablar de este concepto de cultura popular, acercándolo ya un poco más al libro, podemos ver en este ejemplo de una serie de los 80 que se llama Enredos de Familia. Podemos ver en la página 16 del libro, donde se nos muestra que el personaje principal, conocido como Wade, está explorando esta serie de los 80 porque Holiday, que es el creador del juego de Oasis, ya luego vamos a ir desentrañando la historia a medida que vamos a hablar con los compañeros también. Entonces, Holiday es un dios, es la persona pues creadora de todo este mundo virtual. Allí en la página 16, entonces, podemos ver, permítanme, bueno, me olvidé comentar que la temporada Enredos de Familia es una serie que duró 7 temporadas, desde el año 1982 hasta el 1989. Entonces, en el libro, en la página 16, nos dice que Enredos de Familia es una comedia de los 80 que habla de una familia de clase media que vivía en el centro de Ohio. Entonces, la relación allí es que la serie se veía o la consumía el protagonista con la intención de adquirir pistas para su videojuego. Pero ¿cuál es la relación con la cultura popular? Que en unas estrofas más abajo dice el protagonista: mi propia vida familiar no se había parecido nunca, ni remotamente, a la de Enredos de Familia. Por eso seguramente la serie me gustaba tanto. Y allí entonces empieza a hablar de su condición de vida, de su condición desoladora de vida. Yo fui el único hijo de 2 adolescentes, ambos refugiados que se habían conocido en el barrio de Caravanas Fijas, donde me crié, porque estamos frente a un futuro en donde ya ni siquiera hay una estabilidad económica para poder tener una casa propia y la gente vive en caravanas. Entonces, bueno, allí entonces él empieza a desentrañar toda esa infancia y adolescencia cruel y despiadada que hace que se genere una vida simulada o una vida soñada, una vida deseada frente a la realidad, a esa realidad cruda a la que se enfrenta el personaje todos los días, en donde no tiene una casa propia, no tiene familia, no tiene papá, no tiene mamá, vive con una tía prestada prácticamente, y bueno, allí se ve como esa condición de la humanidad como consecuencia de esta tecnificación y de lo que hablábamos de cómo se ha moldeado la estructura de la familia. También podemos ver, por ejemplo, aquí en la página 17, donde dice: a mí me introdujeron en Oasis en un estado temprano, porque mi madre lo usaba de niñera virtual, para reforzar un poco esa idea. También entonces podemos ver, ya para finalizar este tema, por ejemplo, podemos ver en la página 230, donde los jugadores, conocidos en el libro como Gunters, se dicen: nosotros somos Gunters,
dije señalando aquel silencio incómodo, vivimos aquí, en Oasis, para nosotros esta es la única realidad que tiene sentido. Y entonces hacemos nuevamente esa extrapolación entre la situación real y la situación simulada en Oasis. Unos párrafos más abajo también nos habla el autor de una cultura que se genera en los jóvenes del siglo XX, que se conoce como hikikomori. Dice, son jóvenes que se apartaban de la sociedad y optaban por vivir en un aislamiento total. Dice que comenzó en Japón ese grupo social existía desde finales del siglo XX, pero su número ha aumentado espectacularmente desde que ha comenzado la cacería del huevo de cola. Y bueno, se conocían como los millones de desaparecidos. Y allí entonces podemos ver cómo ese concepto del aislamiento social se va alimentando hasta el punto de llegar pues como a ese degenere total o desintegración total del concepto que se tenía de la estructura de la familia y por ende de la sociedad. Estefanía, ¿qué tienes para decir al respecto? Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues respecto al planteamiento que Alexa nos ha brindado acerca de toda esta cultura pop y de cómo se ve entrañada dentro de las relaciones interpersonales o las relaciones familiares, yo también tengo una cita que podría aportarle de gran manera a lo que ella nos ha planteado y dice textualmente: Oasis es el escenario de mis mejores recuerdos de niñez. Cuando mi madre no podía trabajar, nos conectábamos a la vez y jugábamos o leíamos juntos algún libro de aventura. Mi madre tenía que sacarme a rastras de allí todas las noches, obligarme a apagar el ordenador porque yo nunca quería regresar a ese mundo real, porque el mundo real era una mierda. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Que en primer momento se reinventan, por decirlo de alguna manera, o hay formas distintas de compartir en familia, porque, digámoslo de alguna manera, la madre de Wade, Loretta, creo que se llamaba, si no estoy mal, tenía que inducirse a eso que le gustaba a su hijo, pues para compartir con él, ¿cierto? En cierta manera, porque ese mundo virtual que él vivía allí era como el sentido para él, era su propio sentido. Entonces, se podría llegar incluso a decir que toda esa cultura pop llega como a ser mucho mejor que la realidad material que se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque allí no se tenían que someter a las atrocidades del mundo material o de la realidad concreta. También tengo otra cita en la página 35 que dice: mi generación nunca había conocido un mundo sin Oasis. Para nosotros se trataba de un mundo más, para nosotros se trataba de mucho más que de un juego o de una plataforma de entretenimiento. Había sido parte integral de nuestras vidas desde que teníamos uso de razón. Habíamos nacido en un mundo desagradable y Oasis constituía nuestro único reducto de felicidad. Entonces podemos ver ahí cómo Oasis significa todo para ellos, cómo en Oasis ellos pueden encontrar ese consuelo que el mundo material no les brinda, que el mundo material no les puede ofrecer o que no pueden encontrar en esas relaciones, por decirlo de alguna manera, reales. Bueno, no sé de pronto qué tenga para ofrecer nuestro compañero Joan respecto a estos planteamientos que tenemos. Bueno, muy bien. Podríamos preguntarnos en este primer tópico, ¿qué hace la cultura del entretenimiento de los 80 en el 2044? Y es precisamente porque la virtualidad en el plano de Oasis ha adoptado toda esa cultura del entretenimiento de los 80 y por consecuencia las estructuras mentales y todas las adicciones o todo el consumo del entretenimiento entonces va a remontarse también a los 80. Como lo decía en la página 253, cuando la policía corporativa de Iowa vino a detenerme, yo me encontraba viendo la película Exploradores de 1985. Y entonces esta película le ofrece un plano general de cómo entender ese otro plano virtual que patenta, sin duda alguna, eso mismo que sucede en la película de los 80. Y sobre todo es interesante que en ese mismo párrafo finalice diciendo: yo solía verla al menos una vez al mes, me mantenía centrado. ¿Centrado a qué? Podría preguntarnos hacia dónde entonces esta cultura del entretenimiento, hacia dónde lo centra, hacia dónde lo dirige. Y de allí entonces vemos que toda esta información del entretenimiento, que es consumida como propaganda, porque lo que hace es alimentar ese mismo mundo virtual, lo que acontece detrás de todo ello es el control de organizaciones que centralizan en el entretenimiento. Y con esto entonces nos acercamos al segundo tópico. Es decir, que esas organizaciones nos ofrecen una nueva estructura de un trabajo para el ocio y el ocio como trabajo, garantizando siempre la conectividad, el equipo, la red, los medios, el mantenimiento, bajo la idea de una realización virtual jerárquica, lo que luego vamos a entender como el acceso. Y entonces, para un ejemplo de una de estas organizaciones que influencia allí en todo este entorno virtual, que se convierte sin duda alguna en el plano existencial del hombre, es
IOY, que es una industria de innovación virtual online. Es definida dentro del texto como un conglomerado global de empresas de comunicación. Y lo que hacen es precisamente suministrar todas esas herramientas necesarias para permanecer en esta red virtual llamada Oasis. Por supuesto que Oasis es independiente, pero esta industria ha logrado acaparar muchos sistemas y con ello entonces la manipulación, el control que se da por medio de esta conectividad. Para darle paso a mis compañeras, simplemente quisiera mencionar que incluso esta agencia tiene estrategias como de grabación auditiva, visual, inclusive dentro del texto se menciona que para que fueran respetados los derechos humanos. Y esto entonces nos establece ese panorama de cómo hay organizaciones, incluso en esa realidad virtual, ¿cierto? En esa otra existencia, también aparecen organizaciones que centralizan no solo el entretenimiento, sino también la vida y otros recursos que hacen parte de lo que llamaríamos en el 2020 hacen parte de nuestra vida social, ¿no? Afuera, en el relacionamiento físico. Bueno, y con esto entonces le doy paso a mi compañera Estefanía, a ver qué nos puede decir al respecto de estas organizaciones. Respecto también a la empresa IOY, para como contrastar lo que mi compañero acaba de decir, siento que es importante destacar también el hecho de que estas empresas, estas industrias se aprovechan también de las necesidades de los habitantes, de las personas, que incluso pretenden como mostrarle al individuo una realización material, una realización de éxito, por decirlo de alguna manera, pues aprovechando incluso esas necesidades que se tienen, ¿cierto? Incluso se podría también decir que es como una especie de, o sea, le venden una imagen de lo que se supone que deberían de ser. Entonces, yo acá tengo una cita de la página 262 en donde se nos habla precisamente de esto que nos acaba de comentar Joan. Dice, a medida que avanzaba por la cinta, unos monitores planos situados a cierta altura proyectaban sin parar una película formativa de 10 minutos de duración en una secuencia infinita. Reclutamiento de trabajadores forzosos, el camino más rápido para pasar de las deudas al éxito. Los participantes eran estrellas de la televisión que con voz alegre vomitaban propaganda de empresas al tiempo que exponían los detalles de la política de reclutamiento forzoso de la IOY. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Vemos como las grandes empresas también manipulan esos medios interactivos, esos medios de entretenimiento, esos medios informáticos, entre comillas. ¿Para qué? Para sus propias necesidades y para sus propios, por decirlo como de alguna manera, para su conveniencia, ¿sí? Incluso llegando a darse una especie de eliminación, por decirlo de alguna manera, de esas verdaderas problemáticas sociales que se tienen. Entonces, ¿cómo estas empresas, cómo estas industrias manejan a su antojo la información que llega a los consumidores o a los televidentes, o a las personas que están ahí detrás de las pantallas? Bueno, otra cosa que vemos también muy patente de estas industrias, de estas empresas, es precisamente el anuncio de la GSS, bueno, creo que se dice Gregarious Simulation Systems, cuando precisamente sacan el anuncio de Halliday, de la muerte de él, de toda la iniciativa que se tenía con lo de los huevos y todo este nuevo rol que se iba a implementar para poder hacer como una distribución de esa herencia. Entonces acá dice en la página 6 del libro, por lo general los informativos no interrumpían las comedias de costumbres interactivas, ni las telenovelas, a menos que hubiera sucedido algo muy grave, como el descubrimiento de un virus asesino o la desaparición de alguna ciudad bajo una nube atómica, cosas así. Por más famoso que fuese el fallecimiento de Halliday, no debería de haber merecido más que una entrada breve en el informativo de la noche. Entonces ahí vemos también cómo es precisamente manipulada esa información, dándole prioridad incluso a los intereses privados de cada empresa, de cada industria. Entonces, no sé, de pronto mi compañera Alexa, ¿qué tenga ahí para complementarnos o para decirnos respecto a este planteamiento? Gracias, Estefa. Bueno, respecto a lo que decías de la compañía en Iowa, tengo también una cita en la página 265 del libro, contextualizando un poquito, es esta parte en la que Wade se infiltra en las oficinas o en la planta física de Iowa porque quiere de alguna manera hackearles a ellos pues el sistema, sacar información. Entonces él está allí haciéndose pasar por uno de esos reclutas de los que nos hablaba la compañera Estefan, y entonces dice la cita, de hecho, tardé apenas unos segundos en revisar mis limitadas opciones. De hecho, solo podía haber un canal, Iowa N,
que era de la propia empresa y emitía noticias las 24 horas. En realidad, las noticias estaban relacionadas con Iowa, más que de información, se trataba de propaganda. Y entonces allí vemos lo que ya los compañeros nos han dicho, esa manipulación de las más media, esa manipulación de información, cómo todo este mundo simulado se ve mucho más perjudicado, se ve mucho más impregnado de toda esta manipulación mediática. No me quedaría más que decir, para no volver a tocar el mismo tema que los compañeros, que este tema del entretenimiento, como lo veníamos hablando ya en las dos posturas anteriores que hemos mencionado, esto del entretenimiento viene como consecuencia también de ese cambio estructural que tuvo el hombre entonces, el hombre contemporáneo, entonces ya no va en busca de la virtud, sino va en busca de una realización personal, y por eso entonces va en busca del entretenimiento, de la distracción. Y este hombre contemporáneo del entretenimiento, entonces está más afianzado en sus cuestiones sensitivas, en lo que él alcanza a percibir por medio de sus sentidos, y entonces podemos ver cómo se habla entonces en toda la novela de un traje épico, si no estoy mal, no recuerdo bien el nombre, un traje adaptado, unos guantes adaptados, unas gafas, viene toda una vestimenta adecuada para que el ser humano se pueda hundir totalmente en la profundidad de la simulación y perderse totalmente allí, que sea solo una cuestión mental. Y esa es una de las grandes características del hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo es un geek. ¿A qué nos referimos con el geek? Cuando hablamos de geek, hablamos de ese apasionado por el universo de la informática, que no concibe otro mundo más allá del mundo simulado, del mundo de la simulación, como lo vemos aquí en Oasis. Y entonces viene nuestro primer tópico, que es el geek como modelo de hombre contemporáneo. El humano que se instruye en las artes informáticas, aficionado al mundo virtual, como vía de escape de esa desoladora realidad concreta. Y es lo que venimos diciendo. La realidad se cae por su peso. La desolación y el hambre que se vive en la cruda realidad no es soportable por los personajes de la novela que abordamos, y es por eso que ellos acuden a otro mundo, a otra identidad, a otro estado del ser que les permita estar en una mayor armonía, alcanzar la felicidad, alcanzar la paz, sentirse plenos, satisfechos. Esto del geek lo podemos ver en el texto desde diferentes perspectivas. De hecho, podemos ver, inclusive el texto nos permite la posibilidad de ver a varios protagonistas, a varios personajes, perdón, en su papel o en su perfil de geek. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la página 52, cuando se habla de Holiday como el dios de los geeks. Entonces, vamos a la cita, más o menos en la mitad de la hoja, dice: cuanto más aprendía sobre la vida de Holiday, más lo mitificaba. No en vano era un dios para los geeks, una superdeidad para los obsesos de los ordenadores. Y entonces vemos a Holiday como esa deidad masculina, y vemos entonces a Kira como la deidad femenina, como esa contraposición femenina, la llaman en el libro la geek por antonomasia. Está esa cita en la página 114 del libro. Y entonces dice: todos los chicos sin excepción, acaba de decir que Kira era la esposa de Morrow, el socio de Holiday, y entonces dice: Morrow escribiría: todos los chicos sin excepción se enamoraron de ella, incluido Jim. Lo cierto es que fue Kira quien le puso el apodo de Anorak, un término coloquial que se usaba en Inglaterra para referirse a los obsesos de la informática. Y allá hablamos entonces del otro perfil de Holiday. Entonces está Holiday como el dios de los geeks, y está Anorak, su nickname, su nombre de usuario de videojuego, como también ese obseso por las redes informáticas. La frase de la geek por antonomasia está en esa misma página 114, un poco más arriba, en donde explica también por qué el nombre de Kira, y hace referencia a un videojuego y a una película llamada El Cristal Oscuro, muy famosa en los años 80. Entonces allí podemos relacionar la cultura popular, podemos relacionar el término del geek, y podemos relacionar pues también obviamente lo de la manipulación más media. También entonces vemos el grupo de los 5 de arriba, como se les conoce a los 5 jugadores más famosos en el juego de Holiday. Entonces en la página 144, ya terminando esa página, los nombran por primera vez. Dice: el primer encuentro de los 5 de arriba. Los 5 de arriba, pregunté yo. Sí, se adelantó H. Así han empezado a llamarnos en los mensajes de los muros. Ocupamos las 5 primeras posiciones de la tabla. Cabe resaltar que para poder conseguir las 5 primeras posiciones de la tabla, pues tenían que ser unos completos expertos en todo el universo Holiday. Obviamente, para poder alcanzar la búsqueda del huevo y poder tener unas posiciones tan elevadas en esta competencia, pues ellos debían ser unos totales letrados
en toda la cultura popular de los 80 y todo lo que se refería a la vida y obra de Holiday, porque pues ayer de eso se trataba, ¿no? La adquisición de este premio. Finalmente podemos ver entonces en la página 161, donde hablamos también de Parzival como geek. Parzival, recordemos, es el nombre de usuario de videojuego de Wade, de nuestro protagonista. Entonces comienza la página 151, bueno, termina la 160 diciendo Parzival, pues tú eres tan famosa como yo, y si soy esa estrella de rock que dices, ¿cómo es que los medios de comunicación siempre me presentan como un geek que no se lava y nunca sale de su casa? Más adelantico dice, sí, porque todo el mundo presupone que soy un loco antisocial. Entonces dice, no, no eres antisocial, le responde Artemis. Parzival dice, no, bueno, puede que sí, está bien, sí, lo soy, pero mi higiene personal es irreprochable. También como una pequeña burla allí al tema de que los geeks se tienen considerados como la gente que no se baña ni siquiera porque está pendiente, totalmente encerrado en su concepto de ese mundo social, de simplemente navegar en la red y olvidarse por completo de este aquí y de este ahora, ¿no? De esta realidad que nos compete. Respecto a los geeks, entonces, Joan, ¿qué tiene para aportarnos? Bueno, pues mencionar rápidamente que el entorno conocido para este hombre contemporáneo, para este geek, pues es la virtualidad. En este caso, a la novela, pues viene el caso, el entorno conocido es Oasis, donde se siente a salvo, donde puede percibir la realidad, donde puede respirar con tranquilidad y donde tiene las sensaciones que finalmente constituyen su existencia sensorial. Por allá en alguna página, creo que es la 158, se menciona precisamente cuando él llega de un viaje del bus, se baja y le cuesta respirar. Es el choque de la realidad, es un ataque de pánico. Y no espera, y su ansia final es volver a esa realidad conocida, a ese entorno conocido, ese plano donde puede existir sin ser tocado, sino donde él es el que toca. Esto es Oasis, ¿cierto? Donde él podrá ser, no solamente hacer, sino donde podrá ser también libremente. Nuestra compañera Estefa. Bueno, yo quería complementar también lo que nos hablaba Alexa, pues respecto al nombre de Percival. Yo creo que es muy importante, pues ya como los compañeros lo habían dicho, resaltar como algunas características, por decirlo de alguna manera, de los WIC. Pues bueno, se nos dice de los WIC que son chicos, como lo decía la compañera, aficionados por la tecnología. También se nos dice que son chicos que prefieren como mantener la mayor parte de su tiempo confinados en sus casas, o que se podría decir incluso que tienen una especie de agorafobia, ¿cierto? Entonces, eso se nos habla de ellos, eso es como lo que se nos interpreta, lo que normalmente las personas perciben de ellos. Bueno, para complementarlo el nombre de Percival, en alguna parte del libro nos decía que Percival hacía precisamente referencia a un héroe de la literatura medieval. Entonces, pues, me gustaría como hablar también, pues dando pie también al otro tópico que quiero pues resaltar allí, y es esas otras identidades que se tienen, esas otras identidades que se asumen. Entonces, esa otra identidad de la que nos hablaba la compañera ahora, que toman los geeks. En la página 189 nos dicen, para contrastar ahí la idea de geek y la idea de la doble identidad. En la vida real, yo no era más que un ermitaño antisocial, un recluso, un geek pálido y obsesionado con la cultura pop, un agorafóbico, sin amigos, sin verdaderos contactos humanos. Era solo otra alma triste, perdida y solitaria, que malgastaba su vida en un videojuego mitificado. Esa es esa idea o esa percepción que se tiene de WIT, esa percepción que la sociedad de la realidad material tiene respecto a él. Pero en la realidad virtual esa no es la concepción que él tiene sobre sí mismo. La concepción que él tiene sobre sí mismo es una identidad totalmente diferente. Entonces ya no se tiene a Wade como un geek, como un débil o como un tímido, sino que es todo lo contrario. Está el gran Percival, ese que es admirado por todos, ese que es tenido en cuenta por todos, que incluso en una cita dentro de esa misma página nos dicen, pero en Oasis no, allí era el gran Percival, el Gunther mundialmente famoso, la celebridad internacional. La gente me pedía autógrafos, tenía clubes de fans, varios para ser exactos, me reconocían allá donde iba, únicamente cuando yo quería, me pagaban por dar mi aval a productos, la gente me admiraba y me tenía en cuenta. Entonces precisamente eso de lo que les hablábamos ahora mis compañeros y yo, es esa otra identidad, esa identidad que más que ser una identidad virtual o ser una identidad ficticia como normalmente se podría interpretar, es la identidad que realmente los representa, es la identidad con la que ellos realmente se sienten a gusto. Entonces podemos ver ahí las diferentes máscaras que se tienen para el mismo Wade, que son como diferentes identidades que él toma.
me gustaría hablarles pues de varias cositas dentro de este mismo tópico. Pues una de ellas es como esa proyección idealizada que Wade siempre está mostrando hacia ese mundo virtual en el que se sumerge, esa máscara bajo la cual oculta sus defectos, de los cuales se siente avergonzado en cierta manera. Recordemos que esa vergüenza nace precisamente en la relación que se tiene con el otro, esa vergüenza nace precisamente en esa percepción que creemos que el otro tiene acerca de nosotros. Entonces en la página 29 se nos dice: había diseñado la cara y el cuerpo de mi avatar para que se pareciera más o menos a mí. Su nariz, eso sí, era ligeramente más pequeña y era más alto que yo, y más delgado, y más musculado y sin acné juvenil. Entonces esa idealización, esa imagen idealizada que él le proyecta al otro, que le proyecta a ese mundo virtual en el que él está, esa imagen que esconde sus defectos físicos, ¿sí? Que es la creación de una identidad, ¿sí? Porque eso es lo que él está haciendo después de todo, creando una identidad para proyectarla dentro de ese mundo real en el que se encuentra. Yo digo que es algo muy similar a lo que ocurre incluso en nuestra sociedad actual. Nos escondemos muchas veces tras filtros de cámaras en nuestras redes sociales, entonces tú no sabes si la otra persona que estás viendo tiene ese cutis así o tiene ese cuerpo así. Entonces siempre vivimos como en esa especie de mentira que de tanto habituarla, de tanto frecuentarla, terminamos por creérnosla. Bueno, ya en la página 33 se nos habla también de lo que les decía ahora, de ese ocultamiento de la verdadera identidad, precisamente por eso, por la vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque normalmente los medios de comunicación siempre les está vendiendo esa imagen de alguien perfecto, esa imagen de la mujer con caderas perfectas, con cuerpos perfectos. Entonces eso es lo que hace el entretenimiento, desvirtúa la verdadera imagen humana, convirtiéndola en una imagen photoshopeada, por decirlo de alguna manera, de lo que debería ser el humano. Entonces precisamente de ahí es donde nace esa vergüenza, de que esa proyección que le estamos brindando al otro de lo que nosotros somos no sea lo que en realidad queremos que se transmita, en realidad que no sea en realidad lo que queremos que el otro vea de nosotros. Entonces, pues para contrastar ahí, en esa página 33, nos habla de que lo mejor de Oasis era precisamente que nadie sabía si usted era gordo, nadie sabía si usted tenía acné, nadie sabía si usted era flaco, nadie sabía si usted llevaba la misma ropa vieja todos los días. Es algo que nos destacan dentro de la obra, y es precisamente eso, que nadie conoce tu verdadera identidad. Tú puedes ser quien tú quieras ser, quien eres realmente. Algo muy similar, diría yo, o lo comparo yo con lo que vivimos nosotros en el Halloween, porque en el Halloween podemos disfrazarnos de quien queramos. Entonces podemos disfrazarnos de demonio, podemos disfrazarnos que de carcelero, que de lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Claro, saca toda su creatividad y todo eso que en algún momento quiso ser o que en algún momento quiso transmitir a las demás personas acerca de lo que eres, y es ahí, en ese instante, en el que puedes sacarlo. Entonces, más o menos así es como se ve Oasis, un espacio en el que puedes ser tú independientemente de lo que sea, y nadie te va a juzgar por eso, porque nadie sabe tu verdadera identidad, nadie sabe quién eres en realidad. Bueno, ya pues como para terminar ahí, quería pues como hablar un poco acerca de lo que dice en la página 30, que dice: la gente casi nunca usaba su nombre verdadero online, porque el anonimato era una de las grandes ventajas de Oasis. Dentro de la simulación nadie sabía quién eras en realidad, o a menos que tú quisieras que se supiera. Y entonces yo pues tenía como pensado en que la gente se esconde pues precisamente porque esa realidad material en la que se encuentran, de lo que hablábamos ahora en relación de la realidad virtual como una especie de escape. Y es precisamente por eso, porque la gente le horripila su apariencia, porque la gente siente que lo que son no es como deberían de ser, y es por esa imagen que se le ha vendido del deber ser o del deber parecer. Entonces yo creo que eso es como lo que tengo por decir. No sé mis compañeros que tengan para aportar respecto a este tópico, lo que les gustaría ahí añadir. Bueno, precisamente como ya lo afirmaba Stephanie, es un espacio, es otra realidad, es una realidad alterna que nos brinda seguridad, y precisamente es seguridad porque es donde yo le doy forma a esa idea que tengo de mí. Precisamente podemos contrastar, ya se nos daba el ejemplo en una cita que se leyó, creo que la leyó Alexa, donde precisamente se traza la idea de que hay unos prejuicios, ¿cierto?, sociales, ¿sí?, de la realidad tangible, que es el de la higiene personal, por ejemplo. Pero en la realidad virtual eso no existe. En la realidad virtual no hay que ir al baño, no hay que comer, no hay que bañarse. Y eso también es un punto de seguridad, porque anula la contingencia del hombre. No sé, mi compañera Alexa, ¿qué más quiera agregar? Que ya para finalizar, de pronto un poco cerrando la cita que nos compartió la compañera Estefanía en la página 189, donde se describe al gran Parzival, ¿no? Donde, como decía la compañera, pero en Oasis no, allí era el gran Parzival, el counter mundialmente famoso, esa celebridad internacional. Y vemos entonces esa necesidad de Parzival por permanecer en ese mundo. Termina ese capítulo
diciendo las últimas dos líneas, dice, se hizo una breve pausa y entonces Oasis fue surgiendo a mi alrededor. Y yo solté un suspiro imaginario de alivio. Y vemos entonces cómo definitivamente para estos geeks, para este hombre contemporáneo, para este hombre virtual, no hace falta una realidad tangible, no hace falta una realidad concreta. Finalmente ese es nuestro último tópico, ¿no? El que nos proporcionaba la compañera Stefan, las diferentes máscaras de un mismo individuo, la proyección de personalidad de Wade como en esta realidad concreta frente a la proyección de la personalidad de Parzival en la realidad virtual y las percepciones de dichas proyecciones ante la sociedad de ambas realidades. Entonces eso es lo que hemos venido compartiendo, ¿no? Son realidades distintas, es un mismo ser, pero que se fragmenta, que puede tener dos realidades. Y bueno, yo creo que con esto ya entonces cerraríamos. Agradecerles a todos por su tiempo, por su comprensión, por escucharnos. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a los compañeros, Joan, Stefan. Bueno, feliz tarde para todos.